El pueblo de Oakhaven siempre había sido conocido por su quietud, sus casas antiguas y sus secretos susurrados. Pero para Elías, un joven bibliotecario obsesionado con el folclore local, Oakhaven era solo un prefacio a la monotonía, hasta que la casa de su abuela, recién heredada, lo atrajo con su silencio sepulcral. La casa era un laberinto de madera crujiente y sombras permanentes. Su corazón era la habitación principal, donde una cama alta de caoba dominaba el espacio, como un trono esperando a su ocupante. El comienzo del terror. Elías durmió en esa cama la primera noche. El silencio era tan denso que podía oír el zumbido de su propia sangre. A la medianoche, lo despertó un sonido que venía de justo debajo de él. Un rasguño suave y rítmico, como uñas secas arrastrándose sobre el suelo de madera. Al principio, pensó que era un ratón, pero el sonido era demasiado deliberado, demasiado lento. Se incorporó, el corazón latiéndole contra las costillas. R-A-S-G-U-Ñ-O. 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 ¿Hola?, preguntó, con la voz apenas un graznido. El rasguño cesó. Elías esperó, la tensión eléctrica en el aire. Justo cuando pensó que había terminado, escuchó otra cosa. Un suspiro helado, tan cerca que sintió el vaho invisible en el borde del colchón. No era el suspiro de un humano. Era el sonido de la ausencia, el vacío respirando. La revelación del vacío. Las siguientes noches fueron un descenso. El rasguño se convirtió en un juego. Si Elías se movía, se detenía. Si cerraba los ojos, comenzaba de nuevo. Una noche, incapaz de soportarlo más, se armó de valor, tomó la linterna más pesada que encontró y se arrodilló para mirar bajo la cama. La luz de la linterna cortó la oscuridad y no había nada. El espacio bajo la cama era amplio y estaba totalmente vacío. Polvo, telarañas, pero nada que pudiera rasguñar, nada que pudiera suspirar. Elías sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de una realización terrible. El terror no estaba bajo la cama, el terror era lo que no estaba ahí. El misterio desenmarañado. Al día siguiente, Elías revisó los diarios de su abuela, escondidos en el ático. Eran crónicas de su vida en esa casa, pero los últimos años estaban dominados por entradas nerviosas y repetitivas. Mayor que 14 de julio. El lugar bajo la cama está creciendo. Lo oigo moverse. Mayor que 28 de agosto. No es un monstruo. Es un hueco. Me mira con su nada. Mayor que 5 de noviembre. Me ha preguntado qué es lo que más temo perder. Le dije que mis recuerdos. Me ha respondido que ya se los llevó. Es el eco del vacío. Mayor que. Elías volvió a la habitación, pálido. Entendió el misterio. El espacio bajo la cama de caoba no era solo la parte inferior de un mueble, era un umbral. Un vacío que se alimentaba no de carne, sino de la memoria y la identidad. El enfrentamiento final. Esa noche, Elías se acostó de nuevo. El RASGUNO comenzó. Pero esta vez, sonó diferente. Era más desesperado, más hambriento. Elías se acercó al borde de la cama, mirando al vacío. ¿Qué quieres?, susurró, sintiendo que no estaba hablando con algo, sino a un lugar. Desde la negrura, la voz que había suspirado antes regresó. Esta vez era clara, un murmullo frío que parecía venir de dentro de su propia cabeza. Solo quiero un lugar, y el tuyo se siente cómodo. Mientras hablaba, Elías sintió una presión en el pecho. No podía recordar el rostro de su madre. No podía recordar cómo se llamaba su perro. Sus recuerdos se estaban desprendiendo, succionados por la ausencia bajo la cama. Desesperado, hizo lo único que se le ocurrió. Se arrodilló al lado de la cama, tomó la linterna pesada, y en lugar de apuntar la luz, la arrojó con todas sus fuerzas en la oscuridad de abajo. No hubo sonido de metal golpeando madera o suelo, solo un silencio instantáneo y absoluto, un vacío que se tragó el impacto. Elías se levantó de un salto, respirando pesadamente. Había un agujero en su mente donde antes estaban sus recuerdos más preciados, pero el RASGUNO se había ido. Epílogo. Elías nunca volvió a dormir en esa cama. Cubrió el hueco debajo con una tabla de madera gruesa y pesada, atornillada al suelo. El pueblo de Oakhaven sigue siendo tranquilo, pero Elías sabe la verdad. El miedo no siempre tiene dientes y garras. A veces, el terror es solo un hueco silencioso que espera la noche para robarte lo que te hace ser tú. Y, a veces, cuando se sienta solo en la biblioteca, cree oír un débil, casi inaudible rasguño. No en la madera, sino en el borde de su propia mente.